Esto es un ejercicio típico de cálculo de un triángulo ABC. Me pregunta el perímetro del triángulo de vértices menos 1, 2, 3 menos 2, 1, 4. Simplemente se trata de hallar la longitud del lado AB, del lado AC y del lado BC. ¿Cómo? Buscando distancia entre puntos. Ya está visto cómo se hace. El lado AB sería el módulo del vector AB. ¿Cómo es el vector AB? B menos A. 3 menos 1, 4. Menos 2, menos 4. Y el módulo sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 32. Igualmente haríamos el módulo del vector AC e igualmente haríamos el módulo del vector BC, con lo que tendríamos las tres longitudes de los tres lados. Simplemente sumándolas nos quedaría que la suma de estas tres da 2 raíz de 10 más 6 raíz de 2, una vez simplificado todo. Una vez que tengo los lados del triángulo, lo puedo clasificar. Recordad que para clasificar un triángulo tenemos dos posibles clasificaciones. La primera, pensando en cómo son sus lados. Recordad, los tres lados iguales es isósceles, los tres lados iguales es equilátero, dos lados iguales isósceles y los tres lados distintos, que es el caso, tenemos un triángulo escaleno. Pero también se puede hacer desde el punto de vista de los ángulos. Tendremos pues acutángulo, todos agudos, rectángulo, uno recto de 90 grados, u obtusángulo, uno obtuso mayor de 90 grados. ¿Cómo podemos saber de qué tipo es? Cogemos el mayor de los lados, lo elevamos al cuadrado. Cogemos los dos más pequeños, los elevamos al cuadrado y los sumamos. Y luego comparamos. El mayor elevado al cuadrado puede ser mayor que la suma de estos dos, puede ser igual que la suma de estos dos, o puede ser menor que la suma de estos dos. Repito, el lado mayor, que en este caso es la raíz de 40, lo elevamos al cuadrado, o dicho de otra forma, elevamos todos los lados al cuadrado. Sumamos los dos más pequeños y comparamos el mayor con la suma de los otros dos. Si el lado mayor al cuadrado es mayor que la suma de cuadrados, será obtusángulo, tendrá un ángulo obtuso. Si diera el mismo resultado, que es el caso, sería un triángulo rectángulo. Y si hubiera dado menor, sería un triángulo acutángulo. Por tanto, a la hora de clasificarlo, sabiendo los lados del triángulo, lo podemos clasificar tanto teniendo en cuenta sus lados, equilátero, isósceles, escaleno, como teniendo en cuenta sus ángulos, acutángulo, rectángulo u obtusángulo. En el apartado C me preguntan la altura que pasa por el vértice A. Si yo tengo un triángulo ABC, la altura que pasa por el vértice A es una recta que pasa por A y es perpendicular al lado BC. Pasa por A y es perpendicular al lado BC. Si es perpendicular al lado BC y el vector BC es menos 2, 6, ya vimos anteriormente que si yo tengo un vector y quiero obtener uno perpendicular a él, bastaba con intercambiar las componentes, poner el 6 delante y el 2 detrás y cambiar el signo de una de ellas. Hemos cambiado el signo del 2.
hemos intercambiado las componentes y hemos cambiado el signo de una de ellas. Por eso este vector es perpendicular a BC. Como que este vector lo voy a usar como vector director de una recta, lo puedo simplificar para comodidad y entonces dividiéndolo todo entre 2 me queda el vector 3, 1. Y por tanto la recta que pasa por A, menos 1, 2, y tiene como vector director el 3, 1, sería la recta x más 1, x menos 1 es x más 1, partido 3, que es la x del vector director, igual a y menos la y del punto, partido por la y del vector director. El 1 multiplica aquí, el 3 multiplica aquí, y en este caso despejo la x, porque el siguiente paso, el siguiente punto será hallar el ortocentro. Y para hallar el ortocentro tendré que resolver un sistema y ya tengo pues la x despejada. Vamos al apartado D. En el apartado D me preguntan el ortocentro. ¿Qué es el ortocentro? Es el punto en el que se cortan las tres alturas de un triángulo. Por tanto, lo que voy a hacer es buscar otra altura. En el apartado C he hallado la altura que pasaba por A. En el apartado D voy a hallar, por ejemplo, la altura que pasa por B. La altura que pasa por B, además de pasar por B, es perpendicular al lado opuesto. Es decir, es perpendicular a AC. Si el vector AC es el vector 2, 2, un vector perpendicular a él será girar las componentes, en este caso no tiene sentido, y cambiar el signo de una de ellas. He cambiado el signo de esta. Como que el vector lo voy a usar como vector director y no para buscar distancias, lo puedo simplificar. Dividiéndolo todo por 2, me queda como vector director de la altura B el vector 1 menos 1. Teniendo punto y vector, la ecuación continua x menos la x del punto partido por la x del vector director. Igual a y menos 2, que es más 2, partido por la y del vector director. Esta ecuación, el menos 1 viene aquí, menos x más 3, igual a y más 2. Despejo la x y me queda que x, pasándola al segundo miembro, es 3 menos 2 menos y, que es 1 menos y. ¿Por qué despejo las x? Porque aquí ya la había despejado, aquí la despejo y ahora lo que voy a hacer es un sistema. Quiero buscar el punto de corte entre las dos alturas, que no es otra cosa que el ortocentro. ¿Cómo se busca el punto de corte entre dos rectas? Se busca resolviendo el sistema que forman sus ecuaciones. Por tanto, cojo x igual 3y menos 7 y lo igualo a 1 menos y, utilizando el método de igualación. 4y, el 7 pasa sumando, es igual a 8, el 4 dividiendo, y es igual a 2. Una vez que sabemos la y, 1 menos 2 es menos 1. Por tanto, la x es menos 1, la y es 2, y por tanto el ortocentro, insisto, punto donde se cortan las alturas, es el punto menos 1, 2.